Hola a todos, mi nombre es Martín Bugli, soy coach y hoy les voy a hablar sobre el manipulador psicológico. Este tipo de personas se relacionan con los otros a través de la manipulación, que es su estilo y probablemente no sabrían o no desean relacionarse de esa forma. ¿Cuál es el perfil de un manipulador? Las personas que necesitan manipular para lograr sus objetivos usualmente presentan una baja autoestima. Creen que no son lo suficientemente importantes o capaces para conseguir lo que desean por las vías convencionales. De esta manera asumen la manipulación como una estrategia para lograr sus propósitos a partir del chantaje emocional. Son personas con gran inseguridad personal. Muchas de estas personas son adictas a manipular solo por el hecho de vivenciar la experiencia de poder una vez que han logrado sus objetivos. Como son personas que no confían en sus capacidades, continuamente necesitan reafirmarse y la forma que encuentran es someter a las personas a su chantaje. Controlar el medio les brinda una falsa sensación de seguridad. Desconocimiento sobre el cómo lograr sus objetivos, prefiriendo que se esfuercen los otros en vez de tomar ellos mismos la responsabilidad. La persona manipuladora tiene metas relativamente claras, pero no sabe cómo llegar a ellas a través de estrategias diversas porque no asume responsabilidades ni está interesado en asumirlas. Le resulta más fácil poner la responsabilidad y la eventual culpa del posible fracaso en los otros. Podemos determinar varias características que identifican a un manipulador. Un individuo al que calificamos de manipulador actúa como mínimo conforme a al menos 10 de las siguientes características que estaremos enumerando. ¿Cuáles son algunas de estas características que identifican al manipulador? Culpa a los demás en nombre del vínculo familiar, de la amistad, del amor, de la conciencia profesional, etc. Traslada su responsabilidad a los demás o se desentiende de sus propias responsabilidades. No comunica claramente sus demandas, necesidades, sentimientos ni opiniones. Responde muy a menudo de forma confusa. Cambia de opinión, de comportamiento y de sentimiento según las personas o las situaciones. Invoca razones lógicas para enmascarar sus demandas abusivas. Hace creer a los demás que tienen que ser perfectos, que no deben cambiar nunca de opinión, que deben saberlo todo y responder inmediatamente a las demandas y preguntas. Ponen en duda las cualidades, las competencias y la personalidad de los demás. Critica sin parecer que lo hace, desvaloriza y juzga. Hace transmitir sus mensajes a los otros o lo comunica de forma indirecta. Siembra cizaña y suscita sospechas, divide para reinar mejor y puede provocar la ruptura de una pareja. Sabe hacerse la víctima para que se le compadezca. Hace caso omiso de las demandas. Utiliza los principios morales de los demás para satisfacer sus necesidades. Amenaza de forma encubierta o hace un chantaje abierto. Cambia radicalmente de tema en el transcurso de una conversación. Hace creer a los demás de su superioridad. Miente frecuentemente. Falsea los hechos para averiguar la verdad. Deforma e interpreta. Es egocéntrico. Puede ser celoso. No soporta la crítica y niega la evidencia. No tiene en cuenta los derechos, las necesidades y los deseos de los demás. Espera frecuentemente hasta el último momento para pedir, ordenar o hacer actuar a los demás. Su discurso parece lógico o coherente cuando sus actitudes, sus actos o su forma de vivir responden al esquema exactamente opuesto. Utiliza halagos para gustarnos, nos hace regalos o tiene muchas atenciones con nosotros. Produce un estado de malestar o una sensación de falta de libertad. Nos induce a hacer cosas que probablemente no haríamos por voluntad propia. ¿Cuál es el perfil psicológico de un manipulador?
Es alguien que interrumpe en la realidad de la otra persona tratando de imponer su propia visión de vida y pretendiendo determinar lo que dichas personas deben percibir, sentir y hacer. Se valen del vínculo afectivo para la satisfacción de las propias necesidades sin tener en cuenta la de los otros. La manipulación comienza muchas veces de forma sutil, gradual, casi imperceptible, en la que el manipulador intenta imponer su deseo. Cuando este estilo resulta insuficiente, recurren a la manipulación, la culpa, la vergüenza y el miedo como principales instrumentos para lograr sus objetivos. El silencio, la distorsión o la negación de una comunicación directa son quizás los instrumentos más y mejor cultivados por los manipuladores. Utilizan una maniobra que requiere una tarea de doble dirección. Por un lado, evitar cualquier demostración directa de agresión y simultáneamente intimidar a los otros para conseguir lo que quieren. El manipulador proyecta sobre sus víctimas sus propios temores e inseguridades y todos los aspectos que le resultan desagradables de sí mismo. Esta es la razón por la que muchas víctimas dicen: él me acusa a mí de las cosas que él mismo me hace. Es posible que de niño se haya visto sometido a la imposición del deseo del otro y sienta que ahora es su momento, que todos los derechos ahora son suyos. Pueden ser muy seductores. Algunos utilizan la seducción en formas de halagos o regalos. Otros seducen vendiendo una imagen de seguridad y protección. En casos extremos pueden llegar incluso a la violencia física. Es muy difícil que un manipulador cambie. El manipulador utiliza como herramienta fundamental la agresión, desde la agresión psicológica sutil que va destruyendo paulatinamente la autoestima de su víctima hasta la amenaza de abandono del chantaje emocional que consiste en inocularle sentimientos de culpa. Todos conocemos la frase: después de todo lo que yo hice por vos, ahora me estás pagando de esta manera. Pero el chantaje llega hasta tal punto que el manipulador hace creer a su víctima que tiene merecido su sufrimiento por su incapacidad, falta de méritos o simplemente porque no está a la altura del manipulador. A nivel psicológico, la manipulación es un arte que enlaza sobre todo dos cosas: esconder las malas intenciones o conductas agresivas y conocer las vulnerabilidades psicológicas del rival para poder utilizar las armas que mejor funcionen en el manejo y manipulación de la otra persona. Normalmente la manipulación se logra a través de una sutil agresión cuidadosamente encubierta, de tal modo que a primera vista no es nada fácil de detectar. Es complicado tomar conciencia de lo que está ocurriendo realmente, pero inconscientemente hacen que uno se venga abajo y que ceda ante el acoso. El resultado es que la persona se descubre a sí misma haciendo cosas que no quiere hacer, solo por agradar a la otra persona. Estos sentimientos nos demuestran que lo que está pasando de verdad es que estamos renunciando a nuestros principios y valores y que estamos satisfaciendo los principios y valores de otra persona, dejando así los nuestros de lado. ¿Cuáles son las características comunes de las personas que manipulan? Hay distintos tipos de manipuladores. Está el despótico, el seductor, el explosivo, el desválido. Las tipologías cizañera y víctima son más comunes en las mujeres. La cizañera es aquella experta en sembrar dudas. Sin embargo, la víctima se da bastante en las madres mayores que hacen sentir a sus hijos que las están abandonando. El despótico autoritario es un tipo de manipulador que encaja muy bien en la personalidad masculina. Le encanta hacerse el culto y mencionar títulos de autores que no ha leído en su vida para quedar por encima de los demás. Su objetivo es hacer sentir al otro como un tonto o ignorante. En ciertos vínculos la manipulación es más fuerte, sobre todo en los vínculos de pareja. El manipulador debilita y aplasta a la pareja y muchas veces hasta corta los recursos económicos y familiares de su víctima. ¿Por qué? Porque quiere aislarla para poder manipularla mejor.
También la manipulación se da de padres a hijos y de hijos a padres. Por ejemplo, cuando los hijos adultos son los que se comportan como adolescentes, que siempre exigen y no tienen responsabilidades. Para que los padres se sientan queridos, tienen que dar todo lo que el hijo les pida. Los manipuladores conocen muy bien nuestros puntos vulnerables, incluso nuestros secretos, conocimiento que suele utilizar para formular amenazas o ejercer presión cuando no están consiguiendo lo que desean. Se trata de personas que están muy cerca nuestro y nos conocen bastante bien. Utilizan nuestras necesidades de afecto y de aprobación para amenazar con retener o eliminar ese afecto, o peor aún, para hacernos sentir que ese afecto nos los debemos ganar. Suelen comportarse como si cada desacuerdo fuera el factor decisivo de la relación. Los instrumentos que utilizan son el miedo, la obligación y la culpa. A través de estos, las personas manipuladoras no pueden generar un temor que nos impide confrontarlos, nos hacen sentir obligados a ceder y culpables si no lo hacemos. No suelen tolerar la frustración. Situaciones como el divorcio, la jubilación, el rechazo amoroso, la pérdida del trabajo, la enfermedad, la crisis económica, entre otras, suele desencadenar con más facilidad el comportamiento manipulador. Podemos afirmar que hay gente más vulnerable al dominio de un manipulador y que tanto manipulador como manipulado parten ambos de una carencia afectiva o emocional en su infancia. El manipulador aprendió a usar el poder sobre otro para exigir que lo quieran, y el manipulado a hacer todo para ser amado y aceptado. Cuando caes en la trampa de un manipulador y no puedes salir, corres el riesgo de enfermarte. La víctima se transforma en una marioneta a merced del poder del manipulador y puede llegar a enfermar porque el contacto permanente con un manipulador es un factor estresante muy poderoso y fuerte. El manipulador llega a cosificar a su víctima. Cosificar significa que considera a la víctima no una persona, sino una cosa. Esa persona pierde su voluntad y empieza a sentir y pensar en función del manipulador. ¿Cómo puedo detectar si estoy siendo manipulado por otro? Parándome a pensar qué es lo que estoy sintiendo en presencia de ese otro. Si siento culpa, miedo, inseguridad, asco, vergüenza, probablemente es que estoy siendo manipulado. Por ejemplo, en una relación sana, estas sensaciones negativas no se dan. Por esto hay que estar alerta para detectarlo a tiempo. Otra forma de saberlo es preguntándome si lo que estoy haciendo es en ese preciso momento es lo que quiero hacer. Si esto no es así, es que me estoy saltando mis principios por alguien. Detecta quién es ese alguien y ahí tendrás a un manipulador. ¿Se puede sobrevivir a la convivencia con un manipulador? Por supuesto. Lo que hay que entender principalmente es que no va a cambiar. Aquí es conveniente elaborar un duelo por no alcanzar una relación ideal con él. Y en función de la gravedad de la manipulación será conveniente valorar la posibilidad de alejarse de esa persona. La buena noticia es que este problema tiene solución. Así que si actualmente te sientes manipulada por alguna persona y no puedes soltar ese vínculo, busca ayuda de alguien que entienda bien de este tema.